Buenos días. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Marioldi Sánchez. Soy socia y coordinadora de proyectos de la ONG AIDER. Bienvenidos al conversatorio titulado El sello del buen vivir, una propuesta para promover negocios sostenibles en alianza con pueblos indígenas. Este es el primer conversatorio organizado por el Grupo Impulsor de Bionegocios de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, con el apoyo de AIDER, que ha asumido recientemente la Secretaría Técnica de este Grupo Impulsor. Bueno, bienvenidos nuevamente. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy y vamos a dar inicio al conversatorio invitando a José Álvarez, director general de Diversidad Biológica del MINAM, del Ministerio del Ambiente, para unas palabras de apertura e introducción a esta iniciativa de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Sello del Buen Vivir. José, bienvenido y adelante, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Marioldi. Un saludo a los amigos de la Cámara de Comercio, a los colegas de AIDESEP, de AIDER, bueno, AIDESEP también, que es nuestra gran casa madre junto con CONAP de los pueblos indígenas. Este sello del buen vivir es un viejo sueño de la Cámara y de los aliados de la Cámara que están agrupados en el Grupo Impulsor, que el Ministerio del Ambiente apoya ya desde hace como 3 años. Teníamos ya algunos avances en la propuesta, pero las circunstancias no han permitido que el sello se concrete. Es un viejo sueño porque creemos que la alianza entre los pueblos indígenas, el sector privado, las organizaciones de apoyo no gubernamentales y el Estado es un esquema extraordinariamente promisorio para sacar de la pobreza monetaria a los pueblos indígenas y conectarles con mercados globales que, como sabemos, hoy día son sumamente exigentes. Los pueblos indígenas son riquísimos en recursos, en cultura, en calidad de vida, pero sí tienen un problema con el tema económico por su historia, por su falta de experiencia en este mundo. Por eso es importantísima la alianza con el sector privado. Y este sello del buen vivir es una gran propuesta que puede ayudar a diferenciar en mercados muy competitivos los productos que provengan de pueblos indígenas a través de cadenas de valor en las que necesariamente va a tener que estar involucrado el sector privado por esas exigencias en calidad, los problemas de conectividad, etcétera, que todos conocemos. Este sello entonces es un sueño que esperemos que pronto se concrete y que tengamos varias empresas como las que ya hay, que por ejemplo tienen el sello de Aliados por la Conservación del CERNAM, que es un sello que ayuda a diferenciar aquellos productos que provienen de áreas protegidas y que contribuyen, por tanto, a la conservación de la diversidad biológica. Este sello del buen vivir, como esperemos que se abunde en el tema en este conversatorio, trata de también diferenciar aquellos productos que tienen un trato especialmente amigable con las comunidades indígenas, con su cultura, con su territorio, con sus recursos. Creemos que esto es posible, es factible y que los mercados piden esto justamente. Los consumidores que hoy sabemos que ya en su mayoría van a ser pronto los millennials que llaman, estos quieren productos que sean de baja huella ambiental, amigables con el ambiente, con el cambio climático, que ayudan a combatir con baja huella de carbono, hídrica, y también justos, es decir, que sean productos que pagan precios muy equitativos a los proveedores de los insumos, en este caso los pueblos indígenas, y que además ayudan a respetar sus prácticas, cultura tradicional, su modo de vida, que justamente en la Amazonía se ha dado en llamar el buen vivir, esa calidad de vida que todos admiramos y envidiamos. Yo he podido vivir en la Amazonía casi 3 décadas y he sido testigo de esa calidad de vida que ahorita requiere un poco de soporte económico. Así que, sin más, les doy la bienvenida a este conversatorio. Esperemos que sea muy fructífero y que encontremos pistas para avanzar en este gran proyecto de tener un sello del buen vivir a los productos que provengan de comunidades indígenas. Gracias.
Muchas gracias, José, por estas palabras que en verdad están dando, ¿no? Una muy buena introducción al tema y los antecedentes, ¿no? de este sueño, como indicaste, de contar con una herramienta que realmente pueda promover estas alianzas entre pueblos indígenas y el sector privado. Muchas gracias, y ahora vamos a dar inicio entonces al conversatorio. Yo quiero explicarles cómo está organizada la agenda para el día de hoy. Está dividida en 3 partes. La primera parte consiste en 2 presentaciones sobre la importancia de los estándares ambientales y sociales y la iniciativa del Sello del Buen Vivir, que va a estar a cargo del especialista invitado Frank Schreiber, y también a cargo del presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, Shuar Velázquez. En la segunda parte del conversatorio nos van a acompañar representantes de 4 empresas vinculadas a bionegocios, 2 de ellas empresas indígenas, que nos van a compartir comentarios sobre esta iniciativa del Sello del Buen Vivir que va a ser presentada el día de hoy. Y para finalizar, vamos a tener un segmento con algunas reflexiones finales sobre la propuesta y el intercambio que vamos a tener hoy, a cargo de Luisa Elena Vinant, la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, de Jaime Nalbarte, director ejecutivo de AIDER, y de Ruth Buendía, secretaria nacional de AIDC. Bueno, entonces, sin más, para iniciar con la primera parte de este conversatorio, invitamos ahora a Frank Schreiber para la primera presentación. Les quiero contar un poco acerca de Frank. Frank es ingeniero agrónomo, con una especialización en agricultura alternativa, mucha experiencia en cadenas de valor, certificación y comercialización de productos orgánicos. Él es cofundador de la Bioferia y experto técnico del Instituto Nacional de Calidad. Él nos va a hablar entonces sobre la importancia de los estándares de sostenibilidad. Adelante, Frank, tienes la palabra. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A mí me toca hablar un poco de la idea de un sello, de la idea cómo un sello se inserta en una relación entre el sector privado y productores y el sector privado. Quiero compartir mi presentación. Un momento. Marioldi, un favor. Yo no puedo abrir la presentación. ¿Hay algún problema? Yo puedo hacerlo. Espera. ¿Es visible la presentación? Sí se ve. Ok, gracias. Yo tengo 7 minutos, así que no es una presentación muy larga. Voy a hablar del Sello del Buen Vivir, negocios sostenibles en alianza con los pueblos indígenas. Lo que tenemos actualmente es una proliferación de sellos. Tenemos un montón de sellos en el mercado que todos expresan otra cosa. Algunos son temas de sostenibilidad ambiental, algunos son temas de sostenibilidad social. Hay muchos sellos que pueden confundir a los clientes que están buscando productos, y es un tema que preocupa, porque los sellos ya por sí solos no dicen mucho. Los sellos requieren de que sean respaldados por un estándar, por algo que lo respalda. No queremos solamente un elemento gráfico que hace más atractivo nuestro producto en el momento que se compre, sino queremos que ese sello refleje más, refleje un estándar de sostenibilidad que tenga principios ambientales, principios sociales, principios culturales, y que eso se refleje en criterios, ¿no? Por lo tanto, el sello no solamente es un elemento gráfico, sino se basa en un estándar sostenible. Para que un sello sea exitoso en el mercado, el comprador tiene que identificarse con ese principio. Cuando yo tengo el principio, no quiero que se tallen los bosques, yo quiero que después el que compre ese producto esté consciente y está en la misma onda que yo, no quiere que se tallen bosques. Por lo tanto, busca mi sello y está seguro cuando compre el producto que es un producto que se ha obtenido sin la talla de bosques. Entonces, los principios tienen que estar claros y el comprador tiene que identificarse con ellos. La confianza de cumplir con criterios definidos se incrementa con el cumplimiento por el control de cumplimiento por un organismo de certificación.
Es muy fácil que yo como organización diga, ese sello refleja que no se tallen bosques y pueden estar seguros que así es y por lo tanto compren el producto porque es bueno. Es una posibilidad, pero es una autodeclaración. Yo declaro que algo es así sin el respaldo de un organismo de certificación que me puede dar como una tercera parte un esquema de certificación que se aplica sobre el estándar y dice, yo después de haber controlado, identificado, inspeccionado, evaluado, declaro que esta organización o esta cadena de valor es sostenible y no talla bosques. Por lo tanto, el tema es hacer un sello, respaldar el sello con un estándar, tener en el estándar los principios principales que son de importancia para consumidores y tener una instancia de control independiente que verifica que se cumplen con esos criterios para dar después el sello y decir, señores, eso es una cosa creíble. El tema de confianza, de credibilidad es básica. Una cadena de valor es una cadena que involucra varias partes. Comenzamos de una producción primaria, una recolección, algo que puede hacerse en forma muy lejana en algún lugar del Perú. Después hay un tema de intercopiación, de intermediación, un tema de procesamiento, de comercialización, hasta que llegue el producto final al consumo. Y al final es el consumo, es el consumidor que es el motorcito. Si el consumidor pide un producto con ciertas características, ese producto se va a generar en una cadena de valor y va a hacer que todos los eslabones anteriores en esa cadena de valor se pongan en regla y cumplan con esos criterios que hemos definido con ese estándar, ¿no? Entonces, ese es el lugar donde sí jala el estándar, donde impacta el estándar en el momento de consumo. Y cuando hablamos de un sello, la idea es que el consumidor defina lo que quiere a través de la cadena. Para el sello, veo yo, y ahorita son algunas ideas previas, estamos recién comenzando, entonces lanzo algunas ideas sueltas, son sujetos a discusión, a su crítica, a comentarios, a ser más desarrollados, pero yo creo que ese sello que estamos buscando debería tener tres partes principales: criterios ambientales, criterios sociales y criterios culturales. En el tema de criterios ambientales ya hay una serie de sellos y una serie de estándares que buscan sostenibilidad a nivel de la producción, de procesamiento, etc. Está todo lo orgánico, hay sellos particulares. En el tema de criterios sociales tenemos el sello del pequeño productor, tenemos el Fair Trade. Son sellos ampliamente conocidos que seguramente van a tener algunas partes con las cuales nosotros coincidimos cuando desarrollamos un sello nuevo. Y tenemos algunos estándares que tienen de los dos, Rainforest Alliance, Fair Wild, antes era UTZ, ¿no? Hay una serie de estándares que tienen su respaldo en normas con criterios ambientales y sociales. Lo que no tenemos, y eso creo que hace este sello mucho más interesante e innovador, y por eso también me gusta mucho ser parte de ese proceso, es el de criterios culturales. No conozco sellos, no conozco estándares que tienen criterios culturales. Yo creo que es muy interesante indagar en ese tema y desarrollar algo interesante que pueda ser motivador a los consumidores a comprar esos productos. Y es una parte muy interesante. Por eso me involucro y por eso me gusta el proyecto. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos que tomar en cuenta para los sellos o el estándar? Tenemos que definir bien los atributos para el comprador, qué está buscando, y tenemos que traducirlo a principios de nuestro estándar. Tenemos una magnitud de criterios ambientales y sociales que están ya existentes en el mercado, pero tenemos que conocer y describir ese corazón de cultural. Es una cosa propia, nueva, y ahí nos va a tocar trabajar bastante en muchas entrevistas. Ahí nos va a tocar ponerle mucho énfasis en ese corazoncito cultural que es algo innovador en el mercado. Tenemos que generar una posibilidad de un reconocimiento de otros estándares. Tenemos que ver qué estándares están acorde con lo que nosotros pensamos que tiene que tener nuestro estándar, y tenemos que generar un sistema de reconocimiento para no certificar todos, no más bien poder decir tú tienes orgánico, tú tienes lo social. Veamos qué es esa parte cultural que te falta y eso lo expresamos en nuestro estándar. Tenemos que definir un esquema de certificación. Tenemos que definir un reglamento de uso de sello
cuánto se paga, a quién es el beneficiario, en qué medida se puede usar, en propaganda, en etiquetas, en qué se puede usar ese sello. Y tenemos, y es una cosa que yo creo que deberíamos considerar, evaluar, discutir si hay una posibilidad de incluir el tema de acceso a recurso genético o conocimiento tradicional en esta idea de sello. Es un tema a discutir, a ver si se puede. Sería muy interesante hacer una propuesta a este nivel. Muy bien, esa fue mi presentación. No sé si hay preguntas, consultas. ¿Cómo hago ahorita allá? Sí, muchas gracias, Frank. En verdad, muy interesante la presentación. Creo que nos ha mostrado de manera resumida los lineamientos que se tendrían que tener en cuenta para el desarrollo de una propuesta de sello indígena para productos sostenibles, así como los principales desafíos de esta propuesta, que en verdad, como vemos, como hemos podido apreciar hasta el momento, resulta bastante innovadora y ambiciosa, ¿no? Y este aspecto que resalta sobre los criterios culturales, por ejemplo, creo de que va a ser muy, muy, muy interesante y necesario también de abordar, ¿no? De manera conjunta con los emprendimientos indígenas y las comunidades que actualmente están impulsando este tipo de propuestas o de emprendimientos en bionegocios, ¿no? Con respecto a las preguntas, yo quería anunciarles que podemos hacer uso del chat para algunas preguntas, y al terminar este bloque de presentaciones podemos tomar algunas de ellas para que puedan ustedes tener la oportunidad de responderlas. Entonces, vamos a avanzar. Muchas gracias, Frank. Y avanzamos ahora entonces a la presentación a cargo de Shuar, para, ¿no?, que nos comparta la propuesta, ahora sí, del sello del buen vivir, la propuesta que está promoviendo la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, como una herramienta de promoción e incentivo a negocios sostenibles en alianza con pueblos indígenas. Vamos a presentar entonces a Shuar. Shuar es miembro de los pueblos indígenas Wampis y Ahuajún. Él es filósofo, magíster en gobierno de las organizaciones por la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, y fundador y presidente actual de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú. Bienvenido, Shuar, gracias, y tienes la palabra. Muchas gracias, Marioldi. Un gusto saludar a todo el público. Tsawanta Hui Shinga Neasatumi Kumpamhimi Pataeno Atum Shaka Shinga Neasa Hui Chichaku Tabangi. En mi lengua les he dado la bienvenida y de alguna manera agradeciendo la presencia de ustedes. Antes de continuar, quiero también comentar que nos está acompañando la viceministra de Recursos Naturales, Lupe Guinat. Lupe acaba de sumarse. Ayer hablé con ella, es una persona que conozco hace ya muchos años. Y también quiero agradecer la presencia de Carlos Loret de Mola, ex viceministro de Gobernanza Territorial. Evidentemente, la presencia también de AIDER como aliado estratégico y todos los miembros del grupo impulsor, especialmente Pepe Álvarez, José Álvarez, que es una persona extraordinaria en este camino de los pueblos para generar economía. Yo siempre digo, en el siglo XXI, el principal desafío de los pueblos indígenas es la economía. Así lo he visto, así lo veo, y eso es lo que hay que nosotros trabajar. Por eso surgió hace más de 7 años la Cámara de Comercio Indígena. Y la idea de la Cámara es trabajar de manera articulada, de manera aliada, junto con otros sectores de interés. Creo que el gran tema de la economía indígena es algo todavía no descubierto. Y nosotros tenemos que dar los pasos. Y todos nuestros vínculos, nuestros aliados, empresas tanto del rubro de alimentos, del rubro de bebidas, como también empresas del rubro de la industria, y que compartan esa visión, sabemos que somos aliados. Y esa es la mirada de la Cámara, y por eso es que estamos trabajando todos juntos, espero yo, con miras a un mejor futuro para nuestras comunidades. Yo les saludo desde Iquitos, estoy acá ya desde marzo, y encantados también de compartir lo que para nosotros es este sueño. Pepe lo ha descrito y también Frank,
el experto en certificaciones, ya lo ha manifestado. Pienso que la particularidad de una propuesta como la nuestra tiene, digamos, una importancia, porque nunca antes en la historia de la Amazonía y de los pueblos ha habido esta visión de cómo traducir la visión indígena del desarrollo al mercado. Y esto es un gran reto que yo lo vi. Siempre me he preguntado cómo puedo hacer que el mundo conozca esto que es interesante compartir, es decir, los valores indígenas. ¿Cómo hacer? Y cómo hacer, yo decía, cómo traducirlo al mercado. Entonces, de pronto me di cuenta que hay que crear un mecanismo de gestión, y ese mecanismo de gestión es el sello del buen vivir. Como ustedes saben, el mercado no conoce de discursos, el mercado conoce de cifras, de datos, de números. Y el gran reto de este proyecto es traducir esa visión de desarrollo al lenguaje del mercado. Porque pienso yo que el movimiento indígena se ha focalizado los últimos 60 años sola y exclusivamente en temas políticos, reivindicativos, que está muy bien. Y en esa línea tenemos que ir trabajando de la mano. Pero el gran reto es entonces eso que es bueno para los pueblos, su relación con el medio ambiente, sus valores ancestrales, que desde mi punto de vista es necesario compartir. ¿Cómo es posible, si es posible, traducirlo también al mundo del mercado? Porque el mercado es un poder grande que, si conoce también el aporte de los indígenas, podría ser un vehículo, digamos, como para crear un nuevo enfoque, una nueva manera de generar desarrollo. Esto es el marco conceptual a partir del cual nos movemos en la Cámara. Y la Cámara, como instancia nacional, requiere de ese soporte, de crear estrategias para ser un aliado en pro de las comunidades y de todos nuestros stakeholders, como se dice, ¿no? Entonces, sin más, voy a presentar qué es esto del sello del buen vivir, en qué consiste, cuáles son los criterios. Y me parece importante que todos los que estamos ahorita conectados en vivo podamos conocer. Solamente para aclarar que esto es como la antesala. Con AIDER, como bien ha dicho Marioldi, hemos firmado una alianza para trabajar. Este es uno de los temas que estamos impulsando. Y Dios mediante, y también de nuestros ancestros, el año que viene, ojalá estaríamos ya como acreditando a la primera empresa, si es posible, digamos, con el sello del buen vivir. Esa es nuestra aspiración. Entonces voy a pedir a Alejandra que proyecte, digamos, mi presentación para poder explicar en qué consiste. Entonces, muchas gracias por su espacio y bienvenidos, y vamos a concentrarnos en esto del sello del buen vivir. Alejandra, por favor. ¿Aló? Ahí está. Entonces, para mí, como les decía, el sello, bueno, primero que el nombre se llama el buen vivir, es un sello. ¿Qué es el sello del buen vivir? Como les decía hace un momento, es la traducción de la visión indígena del desarrollo, pero a la economía de mercado. Un poco estoy tratando de resumirlo. Es puesta en números, poner en cifras, ¿qué es eso de ser indígenas? ¿Qué es eso de tener una relación estrecha con el medio ambiente? ¿Qué es eso de compartir las 4 R's de la indigeneidad global? Que son la relación, la redistribución, la reciprocidad, el respeto, que son valores ancestrales y también valores institucionales en la Cámara. Entonces, yo dije, ¿cómo podemos esto traducirlo? Y el sello del buen vivir es eso, es la puesta en cifras, la puesta en números de esa visión de los pueblos indígenas respecto al desarrollo, pero no en cualquier campo, sino en el campo de la economía, para que la economía también conozca qué es esto de los pueblos indígenas. 2, el sello, como
como ya hemos mencionado, también es un instrumento de gestión. Fran ya lo ha comentado, que personifica en la práctica cierta forma de proceder, de actuar y de ser. En nuestro caso, de acuerdo a los criterios que establece la Cámara. Obviamente, para que un producto acredite como producto del buen vivir, tiene que obedecer ciertos requisitos. Por eso, Fran y otros aliados estamos trabajando en desarrollar esos criterios, o también lo que se llaman los estándares, ¿no? Pero en la práctica, el sello es la traducción de la visión indígena al mundo del mercado. 3, como digo aquí, el sello es para productos. Es importante acá diferenciar, porque en la Cámara estamos trabajando en 2 maneras de reconocer empresas sostenibles. Una es mediante el sello para productos y otra es el diploma para empresas o para organizaciones, que es el diploma de aliados de los pueblos indígenas, ¿no? Hay 2 esquemas de cómo incentivar relaciones comerciales con las comunidades. Y uno de ellos es el sello del buen vivir, que es para productos. Siguiente lámina, por favor. ¿Cuáles son esos criterios? Obviamente, ya en la práctica, cuando empecemos, digamos, a desarrollar estos estándares con instituciones, yo estaba pensando, por ejemplo, el rol clave de INACAL, el Instituto Nacional de la Calidad. En algún momento tuvimos una reunión con ellos y ellos estaban muy interesados en participar en este proyecto. Entonces, pero la Cámara como ente nacional tiene que establecer ciertos criterios. Y estos criterios en concreto son 3. Ya Pepe de alguna manera lo ha mencionado, Fran también. El sello es para productos que sean extraídos bajo el criterio de la conservación productiva de los bosques. Por ejemplo, el aguaje, por ejemplo, el ungurawi, el azaí, de repente el camu camu. Todos estos productos tienen que ser extraídos bajo este criterio, conservación productiva. Eso en la práctica significa que nosotros no apoyamos la deforestación. Por ejemplo, los monocultivos son un problema, una amenaza hacia los bosques de las comunidades. Y evidentemente nosotros no vamos a poder dar nuestro sello a un producto extraído bajo ese criterio del monocultivo o la deforestación, porque va contra los principios indígenas del desarrollo. El otro criterio es que sean productos extraídos bajo el criterio de la equidad económica. Es importante que ustedes sepan que en el mercado existe mucha informalidad, mucha ilegalidad, pero también mucho abuso con el agricultor, con el productor. Yo he visto en Loreto y en otras partes cómo comerciantes abusan de los precios de ciertos productos que vienen de comunidades, ¿no? Obviamente, un productor indígena a veces por desconocimiento cae en un círculo, digamos, de injusticia respecto a precios. Y eso en la Cámara no podemos nosotros permitir. Por eso el segundo criterio es que si el quintal de aguaje está a 40, pues hay que ver si le compramos a 40 y no a 30 soles o no a 25. Entonces, el sello, el segundo criterio para que un producto acredite como producto del buen vivir es que sea producto extraído bajo el criterio de la equidad económica entre el comprador y el productor. No tiene que haber abuso, procurar que eso no exista, tiene que haber una relación de buena fe. Y eso testimoniado, personificado en los contratos, ¿no? Por eso, para que un producto acredite, tiene que pasar todo ese proceso en el cual Fran nos está ayudando, ¿no? En alianza pues con todos nuestros amigos, ¿no? El MINAM, el rol del Estado es clave. El MINAM es importantísimo en ese proceso. El segundo criterio es que sean productos extraídos bajo, digamos, respetando la cultura de los pueblos indígenas. Es importante conocer esto porque en el mundo amazónico la gente se dedica a la pesca, a la caza y a la recolección generalmente. Había un caso interesante, no sé en qué departamento, de una empresa que decía que los indígenas no saben trabajar. Es diferente
cómo un andino trabaja y un indígena amazónico trabaja. El andino trabaja de 6 de la mañana a 6 de la tarde, porque es una sociedad que ha tenido que forzar la tierra para producirla. Si uno va a la sierra, es tierra relativamente dura, pero en la selva es una cultura, yo llamé en su momento una cultura de la abundancia. Lo era en todo caso hace unos años atrás. No era necesario trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, cosa que los andinos lo hacían. ¿Y por qué no era necesario? Porque ahí frente a mi casa había frutas, frente a mi casa habían animales y hay peces. Entonces no había que forzar a producirla. ¿Eso qué significa? Que si una empresa quiere trabajar con las comunidades amazónicas, tiene que entender esta diferencia cultural. Y eso significa que cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Pero si un aguajún tiene que ir a cazar, tiene que ir a cazar. ¿Correcto? A eso me refiero de entender las dinámicas internas de cada cultura indígena amazónica, ¿no? Y eso en la práctica para nosotros significa productos que tengan valor cultural. Por ejemplo, el aguaje. El aguaje es un producto milenario de los pueblos. Los pueblos indígenas nos hemos alimentado por muchos, muchos años. Entonces, el producto que puede acreditar como producto del buen vivir tiene que obedecer estos 3 principios: conservación productiva, relación equitativa y 3, tiene que el producto tener un valor cultural, un significado cultural. Y esa relación, entender la idiosincrasia, la cosmovisión de los pueblos es esencial. Yo conocí a un empresario indígena canadiense en 2012 y me decía, él me contaba que ellos respetaban el camino tradicional de los venados. Él me contaba que en ciertos territorios de comunidades indígenas, los venados que andaban en manadas tenían un camino ya tradicional que siempre recorrían. Y si el Estado quería construir una carretera o un camino, tenía que respetar el camino tradicional del venado. No tenía que romper esa relación entre el venado y su camino, entre este animal y su trayecto, ¿no? Y esto para los pueblos indígenas locales era importante porque el indígena local canadiense ya sabía por dónde venían los venados. De modo que si una carretera cortara ese camino del venado, afectaba la relación social de la comunidad indígena. Ya no sabría cómo identificar, digamos, por qué paso van los venados. Cosas por ese estilo tenemos que conocer. Por eso estas 3 reglas, estos 3 criterios que estamos tratando de resumir para que un producto sea un producto del sello del buen vivir, tiene que tener en cuenta esa particularidad cultural. Quien no entiende eso se puede frustrar. Y de hecho yo conozco varios casos de empresas y de personas que se frustran, que dicen, no, estos indígenas no saben trabajar, son haraganes, etcétera, etcétera. Bueno, la Cámara está para orientar, para aconsejar y para acompañar. Y creo que esto es importante. Estos son los 3 criterios. Siguiente lámina, por favor. ¿Por qué es importante que los pueblos indígenas contemos con un sello? Primero, porque va a ser un filtro para promover empresas responsables. Hoy en día en la Amazonía tenemos muchas amenazas. La minería ilegal, el narcotráfico, la tala selectiva de la madera, entre otras cosas también la carretera y etcétera, etcétera, ¿no? Pero si los indígenas no nos organizamos, no traducimos nuestra visión al mercado y establecemos reglas, esto va a ser, disculpen la expresión, un desmadre. Cualquiera puede venir, cualquier cosa va a suceder. Y consecuencia social es lo que estamos viviendo hoy en día en las comunidades. Emigración de gente joven indígena hacia las zonas urbanas por falta de empleo. ¿Y qué es lo que queremos? Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es que teniendo un ambiente rico en biodiversidad, un espacio, digamos, propicio para generar un desarrollo, que más bien las empresas responsables inviertan en nuestros territorios. Y para que esas empresas sean responsables, tenemos que establecer filtros. Y uno de ellos es esto, el sello del buen vivir.
Por eso, ¿por qué es importante? Número uno, porque va a ser un filtro para que no venga cualquier empresa abusiva, con mala fama, con mala reputación, etc. Y esto cuando me refiero a las empresas, me refiero también a las propias empresas indígenas. Estoy hablando de empresas, no hay propiamente una empresa indígena, pero a los emprendedores indígenas. Porque muchas veces por desconocimiento, a veces son los que más talan que los propios no indígenas. Y bueno, estos conflictos sociales internos siempre va a haber en todo proceso. Por eso es importante establecer un filtro tanto para empresas no indígenas como para empresas indígenas, porque la responsabilidad es para todos, no es solo por un lado. Y esto es importante conocerlo. 2, ayudará a generar empleo. ¿Qué tan importante es esto? Y yo realmente estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque los pueblos indígenas son pueblos que están viviendo cambios sociales. Según el INEI, somos entre 400,000 a 500,000 nativos en la Amazonía. Pero, ojo, el índice de crecimiento demográfico es elevado en las comunidades. De acá a unos 5 o 10 años, seguro seremos 1 millón o 1,5 millones de habitantes. Pero esa nueva población ya no es una población que va a gozar de una naturaleza en abundancia, porque ya no lo es. Esa naturaleza que hace 100 años era abundante, ahora ya no lo es. Esta población joven, la nueva población, va a tener que emigrar sí o sí, si es que no tomamos las medidas, a zonas urbanas donde van a ser sujetos de abuso en cuanto a sueldos, sujetos de abuso en cuanto a sus derechos económicos. Y eso nosotros no podemos permitir. Tenemos que trabajar en una estrategia de desarrollo para generar empleo en el campo, con empresas responsables, que den trabajo. Y qué bueno es esto del trabajo, porque yo hablo con gente, yo tengo 35 años, gente igual de mi edad o menor que yo, y una de sus principales... Y nuestro reto como Cámara es ayudar a generar trabajo, pero no cualquier trabajo, sino un trabajo responsable, un trabajo que esté allí en el campo. El tercer criterio, perdón, la tercera razón de por qué es importante es que creo yo, y esto me parece fundamental rescatarlo, los indígenas pasaremos de ser simples pasivos del desarrollo a ser activos del mismo. ¿No? Entonces, esto es importante. Dejar de ser pasivos a ser activos. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué características tendrá el sello del buen vivir en el cual estamos trabajando y vamos a trabajar más? Primero, será un sello con respaldo de las comunidades. Y esto no es fácil, por eso este proyecto es un proyecto y necesitamos el soporte del Estado. Necesitamos el soporte de la sociedad privada porque es la parte interesada con el que tenemos que trabajar, ¿no? Y evidentemente como Cámara, pues tenemos que generar toda una línea de pensamiento de la manera como yo le estoy diciendo, porque no es fácil tampoco. Somos 48 pueblos indígenas en el Perú. Seguramente que el proceso social de cada pueblo es diferente y la visión será diferente. Pero el reto es cómo creamos una conciencia de cultura económica en el que todos podamos estar de acuerdo, o por lo menos la mayoría. Entonces, en principio, el sello va a tener el respaldo de las comunidades y en eso tenemos que trabajar de la mano. No porque Shuar Velázquez o la Cámara lo diga, sino porque es una necesidad nacional que así sea. Es una necesidad de los pueblos. La segunda característica es que será un sello reconocido en el mercado local e internacional. Y eso es una aspiración grande que tenemos, porque yo no quiero que mi sello se quede en el Perú. Yo quisiera que mi sello esté a nivel mundial, porque yo también quiero dialogar con el mundo, como pueblo indígena, ¿no? Además de los temas, de las agendas macros a nivel político que se están gestionando, es bueno que la economía indígena también dialogue con el mundo. Y para mí una forma de hacerlo es a través del sello. Para eso tiene que tener un reconocimiento local e internacional. Instituciones claves como el MINAM e INACAL me parecen fundamentales. Yo creo que en el marco de esta labor vamos a ir avanzando. Estimados amigos, esto es en esencia el sello del buen vivir.
Yo voy a agradecer muchísimo por el espacio, creo que me he pasado unos minutos, seguro que luego habrán preguntas. Muchas gracias, Alejandra. Marioldi, te doy el pase. Sí, muchas gracias, Shuar, por compartir la propuesta del sello del buen vivir y el objetivo que se han trazado, en verdad, como Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, de traducir la visión de desarrollo de los pueblos indígenas al lenguaje del mercado. Creo que es un reto, en verdad, importante, ¿no? Y sin duda el avanzar también hacia ese objetivo, pues, va a contribuir a abordar aspectos relevantes que forman parte de la agenda de desarrollo del país, que requieren ser abordados con bastante urgencia, ¿no? Como es la necesidad de una articulación de los pueblos indígenas a cadenas de valor, pero en condiciones justas y de equidad, como ya ha señalado, ¿no? Que les permita entonces participar de la economía del país de manera digna, ¿no? En verdad, yo creo que en el camino hacia lograr o plasmar esta propuesta, seguramente muchos aprendizajes nos irán dejando, ¿no? Y creo que también hay una experiencia muy rica desde las comunidades que están ya comenzando a realizar emprendimientos que también seguramente van a ser recogidas para el desarrollo de esta propuesta. Y bueno, dicho eso, ¿no? Yo había anunciado al inicio del conversatorio que vamos a tener ahora un panel con representantes de empresas que van a comentar sus perspectivas con respecto a esta propuesta del sello del buen vivir. Antes quizás ¿no? de pasar al siguiente bloque, sí quisiera alcanzarles a los dos expositores un par de preguntas que veo aquí en el chat para que las puedan responder y después pasamos a la sección al panel de representantes de empresas. La primera pregunta es para Shuar. Tenemos una pregunta, Shuar. ¿Cuáles crees que son los principales desafíos para que el sello funcione de manera orgánica? ¿No? De manera orgánica o de manera, entendería, se refiere a como sistema, ¿no? Tal vez quizás nos puedas comentar también con respecto a la visión de institucionalización de la propuesta. Esa es una primera pregunta para Shuar. Shuar, sí, adelante, si podrías, por favor, contestar. Sí, cómo no. Cómo no. Para mí el principal desafío es cómo como pueblos articularnos, cómo generar, como dije hace un momento, una solidez institucional. Y ese es un gran reto porque el tema de economía es un asunto nuevo en el país, en la economía indígena me refiero. Entonces, ese es el principal desafío. El otro desafío es cómo con el sector privado generar una sinergia, Marioldi. A veces el sector privado está ausente en el debate de la economía indígena, y no por mala fe, sino porque desconoce, sino porque no existía hace unos años un enfoque de eso. Entonces, ¿cómo podemos articularnos, cómo generar sinergias que contribuyan a llevar ese desarrollo y que tengamos un sello representativo y aceptado por el sector privado? Pero acá hay un tercer jugador, que es el Estado. El Poder Ejecutivo tiene que contribuir en el proceso de la, digamos, institucionalización de un sello. Y evidentemente, como ha dicho Frank, reitero, los estándares para que un producto acredite no lo va a trabajar la Cámara, lo va a trabajar una tercera entidad de carácter netamente técnico. Ya en su momento estaremos definiendo, pero la Cámara va a ser propietaria solamente del sello, pero quien evalúa los estándares, a partir de los estándares para ver si un producto es producto del buen vivir o no, tiene que ser una tercera entidad. Y para eso está INACAL, para eso existen agencias privadas, ¿no? En el país y de fuera, ¿no? Entonces, nuestro sello tiene que tener ese nivel y a eso es lo que estamos aspirando. Gracias, Shuar. Sí, y relacionado con lo que acabas de mencionar, tenemos también una pregunta. Nos dicen, ¿cómo podría conseguirse entonces el reconocimiento a nivel nacional e internacional? ¿Cómo podría conseguirse el reconocimiento del sello? ¿Qué ideas tienes al respecto? Y quizás para finalizar, porque es la otra pregunta que tenemos aquí, si nos podrías comentar si es que el sello tiene pensado incluir temas de salud y seguridad en el trabajo. ¿No? Ya. Son dos preguntas.
sobre el primer tema, cómo tener... A ver, la Cámara tiene aliados, por ejemplo, en Nueva Zelanda. ¿Cómo posicionar? Una manera es a través de las organizaciones empresariales indígenas de otros países, en Canadá, en los Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en Japón. Tenemos aliados en Hawái, por ejemplo, los indígenas en Hawái. Como Cámara tenemos aliados. Esa sería una vía. La otra vía es la empresa que acredite. O sea, la empresa es un medio de comunicación, ¿no? Y yo estaba pensando incluso cómo llevar un sello de este tipo a un reconocimiento internacional, pero a través de instancias, digamos, no gubernamentales, ¿no? De esto como de las Naciones Unidas y cosas así. En esa línea no tengo claro el panorama, pero una vía es a través de los grupos empresariales indígenas que están en los 5 continentes. Y ahí la Cámara tendrá que hacer alianza con ellos para que nuestro sello pues sea reconocido en ese país. De modo que si una empresa, su producto es sello del buen vivir, va a ser reconocido en esos países, ¿no es cierto? Y lo otro es a través de las empresas que acrediten que sus productos son productos del buen vivir. Estamos pensando en empresas medianas, pero también empresas grandes, ojalá. Por ahí tenemos un gran aliado que luego va a comentarnos, ¿no? El Grupo AGE es un aliado importante en este proceso. Y ese es también otro canal de comunicación. Y evidentemente así todos los actores en los cuales estemos de la mano. Respecto a la otra pregunta, que ya se me fue, pero en definitiva es eso, Mariol, trabajar. Sí, la otra pregunta era si es que se había pensado incluir temas de salud y seguridad en el trabajo como parte del sello. Yo creo que eso, Fran, en el proceso que está desarrollando, lo va a mirar. Pero en principio estos 3 criterios que he explicado son como los macros a partir de los cuales vamos a evaluar un producto si es un producto del sello del buen vivir. De salud ocupacional, eso seguro ya en las letras pequeñas, cuando ya se desarrolla el proyecto, se tendrá que ver. Muchas gracias, Marioldi. Gracias, Shuar. Bien, entonces vamos a pasar al panel para conocer la perspectiva de estas empresas que vienen desarrollando negocios con pueblos indígenas con respecto a la propuesta del sello del buen vivir que nos acaba de presentar la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas. Para ello nos acompañan hoy Diana Mori, promotora de ventas de la empresa indígena Nibiri, que representa comunidades nativas de Ucayali para la comercialización de productos procedentes de bosques bajo manejo sostenible. También nos acompaña Alberto Suárez, asesor ambiental del Grupo AGE, que a través de su marca de jugos bio, como seguro muchos de ustedes conocen, se ha comprometido la empresa con la conservación de la Amazonía peruana. Y también tenemos a Luz María Van Ginoven, ella es gerente general de Néctar de Nouveau Monde. Es una empresa de chocolates que está apoyando emprendimientos de cacao con comunidades de la Amazonía. Agradecemos a los 3 representantes por acompañarnos el día de hoy. Entonces vamos a dar inicio con Diana Mori, que tiene ahora el uso de la palabra Diana para que la conozcan. Ella es una lideresa muy reconocida en Ucayali y en toda la Amazonía, una lideresa indígena, actualmente promotora de ventas de Nibiri. Y bueno, Diana, nos gustaría que ahora por favor nos compartas tus opiniones, cómo están viendo esta propuesta del sello del buen vivir. Sabemos que Nibiri además es una empresa que tiene ya una certificación de sostenibilidad muy importante, que es la certificación FSC, pero quizás tú podrías comentarnos si consideras que una certificación adicional como la que se ha presentado hoy podría beneficiar a Nibiri y a sus comunidades socias, ¿no? ¿Y de qué manera? Adelante, Diana, por favor. Muchas gracias por la invitación, asimismo a Shuar, agradecer por esta propuesta. Como bien saben, nosotros provenimos y trabajamos, bueno, yo provengo de la comunidad nativa de Callería, mi bosque tiene certificación forestal y tengo el sello verde, ¿no? Además de eso, actualmente soy la promotora de Nibiri, una empresa que tiene la FSC, también certificada, pero que sin embargo en el tiempo hemos tenido algunas dificultades, como bien que me antecedieron estaban en ese punto, de lo cual con la
con la experiencia que puedo tener de la empresa Nibiri, podría ser una posibilidad buena la certificación del sello, ¿no? Pero en cuanto a que el mundo también debe saber que los indígenas, como dijo Shuar, ya no tenemos las bondades del bosque muy cerca, pero sin embargo las comunidades también nos han dicho que las comunidades no sabemos trabajar, pero sin embargo con la asistencia técnica de AIDER que hemos tenido en la comunidad Callería, hemos podido vender nuestros productos con valor agregado y ahora estamos vendiéndole pues a la empresa Nibiri, ¿no? Nibiri está comprando los productos forestales y no maderables también de estas comunidades que tienen certificación forestal. Pero sin embargo, para entrar en el mundo de negocio y hacer negocios justos, hemos tenido, no nos han entendido seguramente los compradores, ni tampoco el país tiene un enfoque del tema de productos con sostenibilidad del bosque, ¿no? A mi parecer sería muy importante, desde la experiencia que tenemos con Nibiri, tener esto, aparte de tener el sello de la FCC, sería muy bueno que también que haya un sello que garantice que estos productos son provenientes de comunidades nativas y hace que estos productos son sostenibles, ¿no? Entonces, por mi parte, hay una posibilidad, sí, hay una posibilidad, como dijo alguien, pero esta propuesta tiene que tener un corazón cultural, sobre todo, ¿no? Entonces, enmarcado no solamente a los que podrían tener los enfoques de sostenibilidad, sino que las empresas y las comunidades deben tener conductas culturales y que tienen que tener ambas personas entendibles, los enfoques culturales sobre todo por las empresas y la comunidad, básicamente, ¿no? Entonces construir una economía justa, solidaria y sobre todo sostenible en las comunidades nativas, ¿no? Es un modelo de desarrollo que vamos a tener en el país, pero sería muy importante tener el sello del buen vivir desde la mirada indígena, ¿no? Que garantice también el trabajo de las comunidades y los productos que vienen desde las comunidades, ¿no? Entonces, no he tenido muchos informes sobre la Cámara Indígena, pero sin embargo, ahora con la alianza que está teniendo con AIDER, están haciendo propuestas nuevas y yo creo que eso es felicitable, ¿no? Por parte de la Cámara de Comercio y las alianzas estratégicas que debe tener. Asimismo, hace que se garantice mucho los productos venientes de las comunidades nativas, pero sin embargo hay que tratar el tema de los conocimientos ancestrales y tema de los conocimientos colectivos que tienen las comunidades nativas, ¿no? Eso nomás sería una sugerencia. Sí habría la posibilidad de contar con un sello que garantice mucho más el tema de la procedencia cultural, social, sobre todo de las comunidades nativas. Gracias. Gracias Diana. Muy interesante lo que comentas, ¿no? Creo que las sugerencias que planteas van a ser bien recibidas por la Cámara de Comercio de Pueblos Indígenas ahora que están en este proyecto de desarrollar el concepto del sello. Definitivamente los aspectos culturales son el corazón, como tú dijiste, deben ser el corazón de esta propuesta, ¿no? Y me parece muy importante lo que señalas de los conocimientos ancestrales, los conocimientos colectivos, ¿no? Creo que sería importante ver de qué modo también esta propuesta de sello podría tomar en cuenta la propiedad colectiva y los conocimientos ancestrales. Excelente, muchas gracias Diana. Entonces ahora vamos a escuchar a Alberto Suárez del Grupo AGE. Sí, me parece que Alberto nos acompaña ya, está conectado. Alberto, gracias por participar. Sí, nos gustaría conocer bueno, tu opinión con respecto a esta propuesta y principalmente cómo considera una empresa como el Grupo AGE que podría aplicar una certificación como la del sello del buen vivir, ¿no? Y qué beneficios me podría traer tener este sello. Te escuchamos, Alberto, gracias.
Sí, cómo no. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quería mandarle los saludos cariñosos de Jorge López Dóriga, él es el director de Comunicaciones Global y de Sostenibilidad del Grupo AGE, también de la familia Ñaños, que son los propietarios de este grupo, como ustedes saben, peruanos de hace más de 30 años que crearon esta empresa y que está presente actualmente en más de 24 países, ¿no?, en todo el mundo. Él no puede entrar a este trabajo, a este coloquio que tenemos hoy. Yo iba a estar de todas las maneras. Yo soy asesor ambiental del Grupo AGE desde hace 5 años y también soy el coordinador general de la operación que hemos implementado en la selva peruana, tanto en Loreto como en Ucayali, con recursos de manejo sostenible de frutos silvestres. Es Amaru Mayo. Bien, estoy muy contento de estar participando hoy acá porque realmente es volver a poner un peldaño más en este sueño que creo que todos los que estamos relacionados hoy queremos hacer, que es empoderar, ¿no?, a nuestros hermanos de los pueblos indígenas del Perú para que puedan ser los nuevos empresarios o ya empresarios del presente y del futuro, ¿no?, para adaptarlos a este mercado. Hasta ahora hay muchos hándicaps en ese sentido porque la historia de los pueblos indígenas no es cercana a lo que es el mercado, no como las comunidades campesinas de nuestro país que llevan cientos de años ya, ¿no?, haciendo intercambios y negocios. Y además por las condiciones que ya creo que todos conocemos de una falta de estructura formal y respetuosa, sobre todo, en el comercio en nuestra selva. En ese sentido, el Grupo AGE se embarcó en un sueño que en realidad forma parte de todo un pensamiento desde hace 5 años en que se creó el área de sostenibilidad. Y por ello, este sueño que voy a contar ahora rápidamente está totalmente con empatía, estamos totalmente acompañando a esta maravillosa aventura que significa la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, porque formamos parte del grupo impulsor desde hace ya 4 años y estamos muy atentos a cualquier tipo de colaboración y acompañamiento de esta iniciativa que nos parece genial y necesaria. Como decía, hace 5 años emprendimos este sueño de poder entender que si algo tienen que hacer las corporaciones actuales en el mundo es entrar en la nueva revolución, que es la revolución natural. No se puede ya continuar con la revolución industrial que se basó durante estos últimos 200 años en la explotación de los recursos naturales y en la creación de una figura que es el consumidor, ¿no? Se pone al ser humano como un consumidor de. Y eso hace que luego se tengan que tener objetivos económicos en un área de competitividad. Yo creo que ahora mismo nuestro objetivo principal a nivel de la humanidad es proteger y conservar a la madre tierra, que está pidiendo auxilio de diferentes maneras, agredida justamente por esta inconsciencia de esta depredación de los recursos naturales, porque lo está demostrando la actualidad, ¿no? No hay más que ver esa tragedia de los últimos incendios en nuestra Amazonía, del último año y del presente, que ha devastado millones y millones de hectáreas. Eso es una pérdida inimaginable de biodiversidad y de vida en general. Entonces, nosotros tenemos que colaborar desde ahí. Y eso es lo que está haciendo el Grupo AGE, está tratando de liderar junto a otras empresas que se sumen a esto, a esta revolución natural, en la cual nuestros países andinos y amazónicos podemos ser realmente los líderes, porque poseemos todavía recursos naturales, pero como muy bien decía anteriormente Shuar, la realidad es que cada vez hay menos, y cada vez va a haber menos, lamentablemente, si no se ponen las medidas que no son muy efectivas o muy eficaces como estamos viendo a nivel gubernamental en los diferentes países y a nivel de esa falta de colaboración. Ahí es donde queremos siempre estar presentes, en la colaboración con todos los estamentos que forman parte de la sociedad. Y en ellos el grupo AGE, como representante del sector privado, es básico, porque el sector privado es el motor que mueve la economía, que es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Pero tiene que estar unido en primer lugar a la sociedad. Y la sociedad tiene que entender, o tenemos que entender juntos, que es un trabajo común, porque en el fondo las empresas la forman la parte de la sociedad. Y esa fue la aventura que hemos comenzado en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, con nuestro proyecto de Amaru Mayo, de Aguaje y de Camu Camu, también en Pacaya-Samiria y en Ucayali, para dar pie a estos productos que ya han salido al mercado y que estamos muy contentos de anunciar que ya hemos empezado a exportar a otros países y que llevan la riqueza y la vida de la Amazonía, basadas en primer lugar en lo que se ha comentado aquí hoy,
y por eso estamos aquí presentes, ¿no? En el respeto a esas 4 R's, ¿no?, de la interculturalidad con los pueblos indígenas. Porque si alguien ha demostrado, o alguienes han demostrado durante la historia de la humanidad que son los mejores gestores de la naturaleza en un manejo responsable, son los pueblos indígenas. Y de hecho se demuestra que donde todavía existen en esos territorios, se conserva la selva. En cuanto entra la colonización, en cuanto entra esa idea perversa, ¿no?, de que a veces crear carreteras o crear vías de acceso más fáciles van a fomentar el desarrollo, no, a veces lo que fomenta es el crecimiento económico, pero que no se reparte y que, lo peor, depreda nuestros recursos naturales, como podemos asistir nosotros, como somos testigos, ¿verdad?, de la depredación de Madre de Dios con esta terrible plaga que es la minería ilegal, que además se está extendiendo a otras zonas de nuestra selva. Todo esto son amenazas que podemos enfrentar juntos si colaboramos. Y esa es la idea de nosotros, colaborar. Por eso también el Estado está presente. Tenemos un convenio con el Ministerio del Ambiente desde el año 2016. Van a cumplir ya 5 años, el tiempo pasa volando, pero eso nos ha dado pie a poder colaborar muy estrechamente, sobre todo con el Ministerio del Ambiente y con CERNAM. Y por ello tenemos también la satisfacción de poder decirles que somos la primera empresa que obtuvo el sello de Aliados por la Conservación, que justamente otorga el CERNAM, confirmando que nosotros estamos en nuestros productos llevando una cadena de trazabilidad que respeta el medio ambiente y que además respeta las otras patas, que es lo social y el comercio justo, al cual también hicieron referencia. Porque nosotros estamos trabajando directamente con las comunidades sin intermediarios, para que ellas sean realmente las que, en un trato de común acuerdo, y en la Reserva Nacional Pacaya-Samiria, como veedor está el CERNAM, porque es el gestor de ese área como Estado, y que ha funcionado y está funcionando maravillosamente. Los 2 últimos años realmente estamos muy contentos de esta colaboración y les adelanto rápidamente que también estamos muy contentos de que la semana que viene se va a anunciar lo que ya es una realidad, que es este apoyo del gobierno británico en su proyecto Partnership for Forest, cuando nos contactó hace 2 años, justo hace 2 años, mediante una ONG local, en la búsqueda de empresas sostenibles que pudieran necesitar ayuda, no económicamente, sino en su cadena de trazabilidad, para poder hacer algo sobre el bosque, mantener el bosque en pie. Y en estos 2 años preparamos el proyecto y ya está en marcha. ¿Qué quiere decir? Que va a haber no solamente ahora las 5 o 6 comunidades con las que trabajamos habitualmente en Pacaya-Samiria, sino que durante 1 año se va a extender esta colaboración de nuevas comunidades que sean proveedoras de nuestros productos a 20 comunidades más de todo Loreto. Siempre de una forma gradual, porque entendemos que lo sostenible es gradual y es a veces lento fortalecer o crear la estructura inicial, pero sobre ese edificio es donde se pueden crear cosas tan fabulosas como la que se presenta hoy, el sello del buen vivir. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta iniciativa. Antes escuché a los que han intervenido antes que yo de una frase muy bonita, ¿no?, de que hay un corazón cultural que está marcando este sello, de los innumerables sellos que existen a nivel del mercado internacional, ¿no?, en lo orgánico, en lo natural, y me parece verdad. Es un sello del buen vivir, es un buen vivir que hay que respetar de siempre. Yo he tenido la posibilidad de asistir con un gran amigo, Pepe Álvarez, hace 5 años a conocer a los hermanos Kandoshi, he ido varias veces ya, en el lago Rimachi. Pongo un ejemplo, o a lagunas, con los Cucama, o a diferentes lugares del Perú, y uno puede sentir cómo los pueblos indígenas saben vivir perfectamente, porque la relación con la naturaleza es la armonía del ser humano, y la hemos perdido por este, como digo, consumo permanente, producción, consumo, este esquema, que lo que debemos hacer también es no olvidarlo ni tirarlo, porque evidentemente es un motor de desarrollo, sino encauzarlo a esta revolución natural a la cual yo invito a todos los presentes a participar, porque, como dije en un comienzo, el Grupo AGE no lo puede hacer solo, ni lo va a hacer solo, es imposible, hay que colaborar, es la época colaborativa. Solamente quería más o menos decirles esto, que estamos totalmente prestos a colaborar, ojalá también tener ese sello, como no, para poderlo incluir en estas botellas que llevan un líquido que en el fondo es un producto que lleva un mensaje para que cualquier usuario a nivel nacional o internacional que compre estos productos de la línea bio, sea el bioaguaje, sea el biocamu o siguientes productos, sepa que cuando está comprando está ayudando, está apoyando a los nuevos empresarios de la Amazonía, en este caso peruana, más adelante de otros países, que son los pueblos indígenas. Y que no hay que olvidar, yo como
peruano ya después de 27 años de vivir en este país y con DNI de hace 25 años, me considero como no peruano, forman parte de nuestra población, son compatriotas nuestros. Y la experiencia que he tenido durante estos 20 y tantos años, ¿no? Experiencia ambiental, me ha demostrado que lamentablemente todavía no están incluidos en la conciencia colectiva del Perú. Si uno pregunta en Lima o en cualquier ciudad grande del Perú costera que nombre 4 o 5 pueblos indígenas diferentes, se van a encontrar que hay un lamentable vacío, no de educación, sino de integración y cariño, en reconocer que son compatriotas nuestros, hermanos, porque es así. Entonces yo creo que fortalecer estos lazos entre instituciones privadas, públicas, del Estado, sociedad civil, sector académico, que es lo que estamos ahora presentes, va a crear realmente un futuro mejor para el Perú, que en el fondo yo creo que es nuestra humilde tarea, ¿no? Y nada, con esto pues despedirme y despedir a muchos amigos que tengo ahora en de muchos años, ¿no? Comenzando por la nueva viceministra del Ambiente, que la conozco, como no, con mucho cariño, hemos hecho muchas cosas juntos, con Carlos Lórez de Mola, con Luis Navarte, con Pepe Álvarez, en fin, y eso me da mucha satisfacción. Muchas gracias por escuchar estas palabras y felicitaciones por esta iniciativa. Muchas gracias, Alberto, por compartir esta experiencia de AGE, articulando de manera directa con comunidades nativas, como tú señalaste, con los nuevos empresarios de la Amazonía, ¿no? Y también por el respaldo que están expresando a la iniciativa del sello del Buen Vivir, y también por destacar, creo yo, la importancia de las alianzas, ¿no? Creo que ese es un mensaje que todos tenemos cada vez más claro, ¿no? Los desafíos del desarrollo sostenible son muy grandes y de verdad que necesitamos, ¿no? Afianzar las alianzas multiactor, las alianzas con el sector privado, con diferentes actores, con el gobierno, ¿no? Porque no va a ser posible alcanzar los objetivos solos, ¿no? Gracias. Ahora pasamos con Luz María Van Ginoven, de la empresa Dectar de Nuevo Mont. Luz María, sí creo que estás, ¿no? Nos acompañas ahora. Tal vez podrías compartir con los participantes desde la perspectiva del mercado internacional, ¿no? Siendo ustedes una empresa que está articulada al mercado internacional, ¿cómo ven esta propuesta y si consideran cuáles serían las ventajas que podríamos tener productos con un sello como el del Buen Vivir Indígena en estos mercados internacionales con los que ustedes interactúan, ¿no? Y también si la empresa estaría interesada en acceder a esta certificación. Adelante, Luz María. Claro. Bueno, muy buenos días con todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Tengo algunas ideas que compartir con ustedes. De todas maneras, la visión que yo voy a aportar es una visión comercial sobre si este sello del Buen Vivir sería ventajoso en el mercado internacional y si mi empresa estaría interesada en acceder a esta certificación. Desde ya reitero mi compromiso con la Cámara y con los pueblos indígenas. El hecho de ser miembro de la Cámara es la realidad de que yo comparto esta visión de los pueblos indígenas y creo que es algo que tenemos que rescatar y multiplicar para poder salvar realmente no solo indígenas, sino la economía peruana para comenzar y la naturaleza en el mundo, como dijo Alberto Suárez, es una urgencia y la Madre Tierra nos lo está pidiendo a gritos, ¿no? Bien, yo pienso que para tener un reconocimiento internacional de este sello, tiene que tener una certificación internacional a esta certificación. O sea, tiene que ser validada por una certificación internacional para que tenga validez afuera, como lo dijo Franz Schreiber, ¿no? No sería ahí el vínculo si asociarse de repente a algún sello que ya existe y diferir nuestros temas culturales, ya eso es un tema, digamos, que habría que definir en el futuro, ¿no? Pero eso que antes
hay un paso previo muy, muy importante, que es el mercado peruano. Y nosotros tenemos un mercado cautivo, que es el mercado peruano, que como dijo Alberto, no conoce ni la cosmovisión, ni los productos, ni el medio ambiente de los pueblos indígenas de la selva. Y es allí que sería nuestra primera línea de trabajo. Y estoy pensando en entidades como PROMPERÚ, así como se trabajó muchísimo la marca Perú, primero a nivel nacional, y tuvimos mucho éxito, y la gente compraba extranjero, ahora prioriza los productos peruanos. Igualmente tendríamos que hacer lo mismo, ese sería el primer camino en realidad, ¿no? Con este sello, y trabajar de la mano con PROMPERÚ una vez que ya terminada la certificación, digamos, la parte estructural de la certificación y todo lo que eso conlleva, todas las responsabilidades, digamos, que conlleva, ¿no? Luego, de hecho, una parte importante del sello creo que es la parte cultural, como lo dijo el señor Schreiber. Y yo creo que un link desde la parte comercial, ¿no? Un link, algo que une mucho a la parte ambiental y la parte cultural, que se puede explotar en la comunicación para poder hacer que este sello difunda en la comunidad peruana, digamos, es que los pueblos indígenas han sido y serán los guardianes de los bosques. Y esa es la fortaleza, yo creo, que habría que trabajar, ¿no? Desde mi punto de vista comercial e interesada digamos, por todos los principios indígenas, ¿no? Y otra cosa que también escuché que hay un problema entre la comunidad comercial nacional e internacional y la visión indígena del buen vivir, del trabajo, de cómo el indígena trabaja, en qué momentos trabaja, en qué momentos caza, en qué momentos... Efectivamente hay un equilibrio que tiene el indígena, que en el mundo occidental lo hemos perdido por completo, no tenemos ningún equilibrio. De hecho, estamos todo el día conectados, ya sea a la televisión, a la computadora, al internet, al teléfono, y nos hemos olvidado de vivir, ¿no? Pero hay un tema que es real, que son temas contractuales de producción, de productividad y de entrega, ¿no? Y yo pienso que en este caso tendría que haber como o microentes en cada contrato, en cada empresa, entre empresas y comunidades, que puedan, digamos que, mediar entre la comunidad y la parte productiva de la empresa. Pongamos un ejemplo, si para mañana o para de aquí a un mes se tienen que entregar, no sé, pongamos, de cacao a Guajún, ¿no? Y la comunidad está ahorita en época de caza. Entonces tendría que mediante un planeamiento que se da con anterioridad, sabiendo los momentos de entrega, tendría que haber un planeamiento interno de organización comunal, ¿no? De decir, ok, si somos 50 en la comunidad, 30 van de caza y 20 trabajan y intercambian, o sea, tendría que haber un ente que organice y planifique para que esta diferencia abismal de cosmovisión encuentre un punto medio, ¿no? Yo creo que es perfectamente factible de hacer,
se necesita voluntad, se necesita comprensión y empatía, y esfuerzo de ambos lados, ¿no? De las empresas y de las comunidades, por un bien común, porque realmente lo que estamos buscando es un bien común, ¿no? Bueno, esos son mis aportes, la visión que tengo y los extractos que he sacado de toda esta reunión. Ha sido muy fructífero para mí, muy enriquecedor y bueno, les agradezco mucho su atención. Y muchas gracias, Luz María, por tus aportes desde lo comercial, ¿no? En verdad, muy interesante y en definitiva, todos los comentarios y recomendaciones que han compartido hoy los panelistas van a contribuir a darle forma a esta interesante propuesta que está siendo promovida por la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas y sus aliados, ¿no? Entre ellos AIDER, el Ministerio de Ambiente y otros, ¿no? Que forman parte también del grupo impulsor de bionegocios de la Cámara. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado hoy. Y a continuación, ya para ir finalizando este evento, vamos a escuchar algunas reflexiones finales sobre la propuesta del sello del buen vivir y el interesante intercambio que hemos tenido el día de hoy. Para ello tenemos el gusto de contar con la participación de Luisa Elena Guinant, la viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, también con Jaime Nalbarte, director ejecutivo de AIDER, y con Ruth Buendía, secretaria nacional de AIDESEP. Bienvenidos a los tres, y vamos a iniciar entonces con las palabras de la viceministra. Por favor, viceministra, tiene la palabra. Muchas gracias, buenos días. No sé si me escuchan. A ver, déjenme bajar aquí. Sí, escuchamos. Buenos días a todos. Es para mí un placer, un gusto estar aquí hoy. Me van a disculpar, pero en unos pocos minutos me están requiriendo, dado que hoy es un día en que se está pidiendo la confianza en el Congreso, están requiriendo que me apersone en otra parte, así que voy a poderlos acompañar por unos minutos más solamente. Yo estoy muy contenta porque lo que he escuchado el día de hoy no hace sino confirmar el compromiso de una serie de personas, empezando por Shuar Velázquez, que lidera esta iniciativa, ¿no?, de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú, y con un proyecto tan concreto como es el sello del buen vivir. Les confieso que no estaba al tanto de esta iniciativa y que hoy he aprendido escuchándolos a ustedes y me contenta y me entusiasma mucho, porque esto no es más que la confirmación de muchos esfuerzos que vienen desde años atrás, y que uno ve en la vida cómo van evolucionando y se van logrando resultados maravillosos. Pareciera que todavía el camino, estamos en ese camino, pero bueno, hoy que me toca a mí estar en esta posición desde el MINAM, quiero decirle que el MINAM apoya esta iniciativa específicamente desde hace 4 años con el trabajo de Pepe Álvarez, a quien todos conocen, que es asesor de la Cámara, y a través del grupo impulsor de bionegocios amazónicos. Y dentro del MINAM, en la dirección de diversidad biológica, así como la dirección de economía y financiamiento ambiental, ahora se han unido en este grupo impulsor, y básicamente lo que vemos es lo que decía Shuar. Tenemos que traducir lo que queremos como pueblos indígenas para que nos entienda el mercado. Entonces a mí me parece que eso es muy interesante, y fíjense, por ejemplo, que a nivel también en direcciones para dialogar, para que nos podamos hacer entender entre unos y otros, traducir nuestro lenguaje muchas veces al lenguaje del mercado, o que el mercado traduzca su lenguaje para que se entienda también en el lado ambiental. Entonces, esos son esfuerzos de entendimiento, de articulación, y lograr que fortalezcamos esas iniciativas. Yo recuerdo hace muchos años cuando empezábamos los temas de biocomercio, quizás ustedes, así se empezó a llamar,
y la participación de las comunidades indígenas era justamente peticiones, como decía Shuar, reivindicativa, o sea, se pedía participación, yo me acuerdo, bueno, pero una vez que que decíamos, bueno, aquí tienen la participación, faltaba hacerse cargo de esa participación, es decir, yo participo, pero que tengo que tener una propuesta, tengo que tener un plan de trabajo, una hoja de ruta, hacia dónde voy, y lo que yo veo hoy en día es que con esta iniciativa, digamos, en representación de los pueblos indígenas, como dice Shuar, esta iniciativa se hace cargo de lo que le toca hacer para proponer algo sumamente interesante y que yo sí creo que de hecho, como está dicho y como le acabo de decir, cuenta con el apoyo del Estado, sobre todo del Ministerio del Ambiente. Hay algunas cosas muy específicas que se han promovido para promover los emprendimientos sostenibles. Se lanzó desde el MINAME el portal de eco y bionegocios. Existe también lo que se llama el catálogo de eco y bionegocios, que genera espacios que permite ofrecer productos de manera rápida y segura a un mayor número de mercados. A la fecha ya se cuenta con 80 empresas que cumplen criterios económicos, sociales y ambientales. Y el 65% de estos emprendimientos trabaja con comunidades nativas. Por otra parte, también en febrero de este año se aprobaron los lineamientos generales para identificar y promocionar econegocios y bionegocios. Y estos lineamientos sirven para elaboración y promoción de acciones, proyectos, programas, planes y estrategias que tengan como objetivo el desarrollo de modelos de econegocios, bionegocios elaborados por iniciativas públicas y privadas de manera sectorial o multisectorial. Entonces, como podemos ver, los objetivos de la Cámara de Comercio en la cual estamos haciendo, de los pueblos indígenas, y el grupo impulsor de bionegocios amazónicos concuerdan perfectamente con las metas y objetivos del MINAM, puesto que este sello permitirá diferenciar productos amazónicos que cumplen los más altos estándares ambientales y sociales y en especial respetan a los pueblos indígenas, contribuyendo a conservar su cultura, la biodiversidad, la integridad de sus territorios y además, y muy importante, contribuyendo con la acción climática. A mí solo me queda primero enviarles un saludo, de verdad. Hay muchas personas aquí presentes con las cuales hemos trabajado durante mucho tiempo. Para mí es un gusto reencontrarnos y estoy a la orden, estoy aquí para ponerme al servicio del país, pero sobre todo de esta causa que es la que nos une a todos, que es proteger, conservar y poner al uso sostenible los recursos, pero sobre todo la vida maravillosa de este planeta, de este país y de la Amazonía. Es un sueño que vamos haciendo realidad a través de los años y yo los invito a todos a no desfallecer. Muchas gracias. Y tengo que estar respondiendo algunas otras llamadas, así que por un momentico me voy a separar y vuelvo a unirme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, viceministra, por sus palabras y desde ya les deseamos muchos éxitos en su gestión. Bien, para continuar, entonces, ahora le damos la palabra a Jaime Nalbarte, director ejecutivo de AIDER. Jaime, tienes la palabra. Jaime, sigues con el micrófono desactivado. Ahora sí está. Perfecto, te escuchamos. Bien, muy buenos días con todas y con todos. Realmente muy agradable compartir este conversatorio con gente amiga, que durante muchos años hemos venido acompañando estos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y que bueno, que sigamos apuntando al objetivo de que el bosque siga siendo bosque, así como que las áreas protegidas sigan conservando la biodiversidad, pero también con propuestas de negocios que sean inclusivos y sostenibles en alianza con las poblaciones indígenas, ¿no? Realmente
muy contentos de compartir este espacio con mucha gente amiga, como lo digo, ¿no? Que hemos venido bregando por estos objetivos, y darle la bienvenida a la viceministra de Desarrollo Económico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente, a Lupe Guinat, ¿no? Muy conocedora del tema ambiental y con quien también hemos tenido la oportunidad de compartir gratos momentos de trabajo. Cuando el amigo Chuar nos conocimos y vimos la posibilidad de conversar qué estaba pasando con las poblaciones indígenas, con el manejo del bosque, y realmente logramos hablar de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, vimos de que había mucha empatía, muchos objetivos comunes entre AIDER y el pensamiento de la Cámara de Comercio, ¿no? Entonces, es en ese sentido que decidimos hacer esta alianza estratégica como es parte de nuestra política institucional, de sumar esfuerzos, no duplicarlos, ¿no? Porque estamos convencidos de que la alianza público-privado y sociedad civil con participación de poblaciones indígenas también, ¿no? Y los grupos organizados es lo que realmente es una alternativa de desarrollo para nuestro país. Entonces, en ese sentido, decidimos firmar un convenio de cooperación conjunta y comenzarlo a implementar. Si bien es cierto, este sello del buen vivir, que es una propuesta para promover los negocios, yo diría, inclusivos y sostenibles, en alianza con pueblos indígenas, también hay una historia en el manejo del bosque, y es bueno de que se recapitule en muy breves minutos, ¿no? En el año 98, cuando casi nadie, y muy bien lo decía Chuar en su exposición, que a veces no se quería trabajar con el mundo indígena, porque entre comillas, ¿no? Existía el desconocimiento de que eran pues flojos, haraganes, etcétera, como lo dijo el mismo amigo Chuar. Realmente AIDER decide en el año 98 justamente hacer una apuesta hacia el manejo de bosques comunales, empezando primero con el tema de la forestería comunitaria. Y es así que como con AIDESEC de la mano, ¿no? Decidimos viajar por más de 100 comunidades durante casi 6 meses por el Bajo, Medio y Alto Ucayali para poder identificar comunidades con quienes se podría trabajar propuestas de manejo forestal comunitario, ¿no? Y en el año 2000, justamente, gracias a la cooperación holandesa, se logra financiar el primer proyecto con ellos, y en el año 2003, estas poblaciones, esta experiencia logra obtener por primera vez los primeros planes de manejo forestal aprobados por la autoridad. Pero acá lo más curioso es que estos lineamientos fueron aprobados con insumos que la experiencia de los 3 primeros años, producto de un trabajo de campo, sirvió para que el decisor político pueda dar, ¿no? Lineamientos a nivel ya gubernamental. Y una vez que se tuvieron la aprobación de los planes de manejo forestal de las comunidades nativas, de sus bosques, en el 2005, estas comunidades por iniciativa propia deciden entrar en lo que es el manejo, con el manejo forestal, pero con la certificación forestal voluntaria bajo el estándar FSC. Miren, año 2005 con fines maderables. Y se obtiene la primera certificación en el Perú. El primer sello de certificación que hay en el Perú para manejo forestal maderable es para las comunidades nativas. Es un primer punto, es un hito, ¿no? De impacto para las comunidades nativas. Ni siquiera las grandes empresas madereras, los grupos de inversión lo habían tenido, pero aquí, ¿no? El pueblo indígena, con AIDC la mano y con AIDER, su aliado estratégico desde el punto de vista técnico, obtuvimos este primer sello, digamos, de reconocimiento del FSC, que es auditado año a año, y han pasado ya 15 años, estamos en el 2020, ¿no? Y ahorita en estos momentos se encuentran los auditores en Ucayali, ¿no? Haciendo la auditoría del año 2020. Han pasado 15 años y la certificación se mantiene en el Perú para estas poblaciones indígenas. O sea, sí se está demostrando de que es posible trabajarla en el tiempo y que es sostenible también en el tiempo, ¿no? Y eso es lo rico. Y esa certificación permitió, ¿no? Que las comunidades puedan tener otros beneficios también, ¿no? Hay un beneficio, no solamente desde el punto de vista quizás de negocio como negocio, monetariamente no es, porque lamentablemente todavía el mundo occidental no compra, ¿no? Valora muy poco la madera que viene certificada versus lo que no es certificado, y hay que hacer todo ese trabajo también
con el usuario final del bosque, que es el comprador, ¿no? Y hay que trabajar para ello, y tienen que haber incentivos. Pero lo importante es que estas comunidades ya no vendían su árbol en pie, sino lo venden con valor agregado. Entonces, un árbol que aproximadamente le dejaba un ingreso, cuando lo vendían a un tercero, a un maderero, en 50 soles, un promedio de $20, entre 15 y $20, hoy en día ese mismo árbol por 1000 pies tablares le deja aproximadamente pues, entre $800 y $1000. Entonces, cuando las poblaciones ven que comienzan a generar ingresos de un producto de una manera legal de su bosque, entonces creen en el manejo forestal. Y por eso que estas poblaciones indígenas del pueblo Chipío Conibo, y ahora que se han sumado los cacataibos, creen en esta propuesta, ¿no? Entonces comenzaron a darle valor agregado y se crea la empresa de transformación Cita Indígena, ¿no? Y hoy en día esta empresa se llama Nibiri, como muy bien lo está administrando la señora, está trabajando, ¿no? La señora Diana Mori, que nos ha contado su experiencia. Entonces, se le da valor agregado y se vende al Estado las primeras compras públicas en el año 2009, 2010, ¿no? Y estas compras públicas, lo único malo que fue la primera y única vez que el Estado le compró a las poblaciones indígenas la madera de su bosque certificada en mobiliario escolar, ¿no? El rico hubiese sido de que también hayan compras año a año y sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Pero a pesar de ello, estas comunidades siguieron trabajando y se logró hacer la primera exportación de madera certificada, ¿no? a Estados Unidos, y se logró exportar madera certificada por primera vez con estándares FSC. Miren cómo se ha ido evolucionando, ¿no? Y el FSC, ese sello les dio pues cierta estabilidad, seguridad, ¿no? Y comenzaron a trabajar y a creer en todo ello. Y si hay manejo de bosque, hay certificación, etcétera, etcétera, entonces el tema del carbono forestal, el proyecto RED en estas comunidades se caía por sí solo. Entonces decidimos entrar con ellas a un proyecto de esta naturaleza, donde ya hoy en día, por ejemplo, las comunidades nativas no están pidiendo donación para el manejo de sus bosques, piden un préstamo, donde el carbono forestal es el colateral para hacer el pago del préstamo, y ellos cumplen los objetivos de deforestación y comienzan a obtener pues, ingresos adicionales por el manejo del bosque. Es decir, si no hay manejo de bosque, no hay certificación, no hay carbono forestal, no hay exportación, ¿no? El objetivo en los bosques es el manejo del bosque, y el objetivo del carbono forestal en las áreas protegidas es la conservación de la biodiversidad. Y digo esto porque también hay comunidades que viven dentro de las áreas protegidas y en la zona de amortiguamiento de las áreas protegidas. Lo importante es que estos recursos naturales renovables tienen que servir para mejorar calidad de vida de la gente que vive en y del bosque, en y de las áreas protegidas. Por eso, ¿no? Que hace un año y medio, conjuntamente AIDER con USAID, ¿no? Decidimos lanzar este proyecto de la Alianza Forestal, una iniciativa de co-creación para el tema de una articulación, fondo de inversión, o sea, empresa privada, en este caso Altelia Miroa, ¿no? Que da un préstamo. En el caso del gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID, que da una donación, y AIDER que ejecuta el proyecto, pero ya las comunidades acaban de devolver este año, por ejemplo, el préstamo que les están haciendo, el fondo de inversión, con los intereses respectivos. Y aparte de ello, ¿no? Las comunidades también tienen sus beneficios, no solamente por manejar sus bosques, porque ellos son dueños de sus bosques, ellos son dueños de su carbono, sino también comienzan a tener algunos beneficios económicos de esta alianza forestal. Entonces, ¿qué buscamos, ¿no? Con el sello del buen vivir? Como muy bien se ha dicho, ¿no? Donde lo cultural es la innovación. Se ha hablado de una revolución ambiental, excelente, pero todo ello tiene que ir acompañado también de la parte económica para demostrar la viabilidad de los negocios inclusivos y sostenibles, ¿no? Esta alianza forestal, ¿no? Donde el sello de buen vivir va a ser también una de las apuestas institucionales de AIDER, y por eso que estamos aquí conjuntamente de la mano con la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas. Queremos de que sea escalable también. No nos olvidemos que en el Perú hay 12 millones de hectáreas que están en manos de poblaciones indígenas, ¿no? Y estas hectáreas tienen que mejorar la calidad de vida de todos ellos y de todas ellas también, por un lado. Y por otro lado, esta alianza forestal también se está escalando a través de otras regiones, y muy próximamente el gobierno regional de Madre de Dios también se va a sumar a esta alianza forestal
e invitamos a ellos, ¿no? A la empresa privada, ¿no? A otras cooperaciones internacionales, a que se sumen a justamente poder fortalecer el proceso del manejo de los bosques comunales del Perú, y en este caso que sean negocios inclusivos y sostenibles. Y estamos seguros que este sello del buen vivir, en muy poco tiempo, con el apoyo de todos ustedes y todos los aquí presentes, ¿no? Vamos a poder, lo que fue un sueño, que sea una realidad. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias al director ejecutivo de AIDER. Y ahora invitamos a Ruth Buendía, secretaria nacional de AIDESEP, para que nos comparta también algunas reflexiones con respecto a esta propuesta del sello del buen vivir. Bienvenida, Ruth, tienes la palabra. Taitari Maroni, Taitari Chuar, Asonki, Tipakena, Oka, non, Anken Geta Haitari, Anken Kechia Cortanakero, Anambite. Muchas gracias, hermano, por esta invitación. Estoy aquí para poder conversar con ustedes. Le escuché a todos los que están presentes, lo que han pasado. Y felicitarle al hermano Shuar, que ha venido impulsando con este interés de que institucionalizar nuestras iniciativas, agrupar a nuestras iniciativas emprendedores de nuestras organizaciones, de nuestros hermanos indígenas que están en la Amazonía. Y esta iniciativa me parece que acertada, ¿no? Y pues una cámara de pueblo indígena, eso se ha aspirado muchos de nosotros como pueblos indígenas, que debe haber una institucionalidad que tenga representatividad y técnica política económica para que nos oriente sobre este caso. Esta propuesta, el sello Buen Vivir, ya le dije, es acertado. Esperemos que todos los aliados y alianzas que nos apoyen para que sean esta realidad de nuestra certificación. Esta cámara tiene que encargarse, tiene que ser la que va a filtrar todos los productos que vienen origen indígena de diferentes pueblos para que puedan tener estos sellos. A mí me gusta muchísimo que lo estamos haciendo. Ya la exposición que ha hecho el hermano Shuar, ¿no? Lo han manifestado en antes otros, que con nuestro esfuerzo como jóvenes hermanos indígenas que están saliendo profesionalmente, con nuestros esfuerzos que estamos saliendo para dar este empuje, ¿no? La institucionalidad del pueblo indígena sobre caso de comercialización. Queremos ser parte, queremos ser incluidos, ser ciudadano peruano, que ya no se vean pues lo que han venido diciendo, ¿no? Que muchas veces hay ese estigma, ¿no? De los pueblos indígenas que por hecho ser hablamos nuestra lengua originaria y muchas veces estamos discriminados en el sistema económico. Si el gobierno y los estados, el gobierno nos hubiera apoyado para fortalecer nuestra institucionalidad y asistencia técnica en nuestros productos y las valoraciones, estas iniciativas ya hubiéramos hecho mucho más. Y muchas veces he dicho, ¿no? Nosotros como pueblos indígenas nos han visto como obstáculo de desarrollo.
pero nunca nos ha dicho, así se hace el desarrollo. Nunca nos ha dicho tampoco cómo me adecuo a la que usted piensa como pueblos indígenas. Han venido solamente a imponer, como que no lo entendíamos y somos el obstáculo del desarrollo. En fin, lo que nosotros queremos aquí, hermanos presentes, todos que están presentes, es acertado hacer este sello, ¿no? Lo que debemos hacer es apoyarnos, organicémonos para poder lograr este sello y pues seguir adelante. Ya lo han dicho en antes, 2 millones de hectáreas territoriales está a mano de los pueblos indígenas. Si es que nos organizamos bien, sí podemos ser. Vamos a poder hacerlo lo que estamos teniendo, lo que estamos proponiendo aquí. Me dirijo a los hermanos que están presentes, ¿no? Para que podamos organizarnos bien. Seamos una institución, Cámara tiene que ser el líder que va a tener que hacer estas filtraciones de los productos que vienen de nuestras comunidades. El sello, el buen vivir, hay atrás de esto, el sello buen vivir es proteger los derechos de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, conservar nuestra cosmovisión. Por esas razones, este sello lo ha puesto el buen vivir, el Cametza Saike, como lo que nosotros hacemos en nuestras comunidades. El Cametza Saike es buen vivir, vivir bien, en paz, armonía con todo el mundo, con toda la naturaleza. En antes lo han remarcado también diciendo, ¿no?, que los pueblos indígenas son conservadores de bosque, guardianes del bosque, y muchas veces nos han visto en eso, ¿no? Y por otro corriente lo dicen, sí, pues es guardianes del bosque y no necesita hacer estas económicamente, que se incluya en la economía. No es así. Si nos hubieran valorado con mucho tiempo atrás, nos hubieran dado buena educación de calidad, ya hubiéramos sido nosotros como pueblos indígenas aportando al desarrollo de nuestro país. Pero en fin, vamos viendo con nuestros esfuerzos, con los jóvenes que están ahora, han podido ser profesionales, están conociendo, ¿no? Ya lo vamos viendo, vamos alcanzándolo, ¿no? Vamos alcanzándolo y vamos a tener que llegar a nivel internacional, la exportación, economía, vamos a tener que también influir también, ¿no? En política también vamos a hacerlo. Porque ahora hay jóvenes como Shuar, como hermanos que están presentes, lo que han venido, bueno, la hermana Mori, ¿no? Es una hermana empresaria que ha estado haciendo, ¿no? Y hay otros hermanos que están, felicitaciones, ¿no? Felicitaciones a esta iniciativa que hemos emprendido como pueblos indígenas y nos ha costado muchísimo para poder llegar en este espacio. Y bueno, en esa parte comparto con todo lo que han venido haciendo y agradecerle a todos también lo que han estado exponiendo, que reconoce que han apoyado a los pueblos indígenas, ¿no? Bien o mal, pero han estado. Pero ahora lo que debemos hacer, hermanos y aliados, fortalecer para la sostenibilidad de nuestro emprendimiento económico que tenemos ahí. Hay muchos emprendimientos, pero muchas veces se ha creado por cumplir la meta de los proyectos, y eso no debería ser. Deberíamos hacer acorde, adecuarle a la realidad lo que dicen los hermanos indígenas. Muchas veces nosotros, como lo decían antes, que no se ha adecuado los proyectos que han venido a hacer plantándose dentro de nuestras comunidades, porque no ha habido
La voluntad personal es técnica para que pueda adecuarse a la realidad de nosotros. Fácilmente en nuestro idioma o nuestra lengua, y por esas razones digo que felicitar a todos jóvenes que están, hermanos indígenas, son profesionales, son lo que van a hacer, llevar el desarrollo, y nos va a tener que también sacar y adecuarlo este sistema económico en nuestra cultura, en nuestro idioma, que va a entender nuestros hermanos, nuestros abuelos, nuestros sabios, para que nos oriente, ¿no? Y eso lo tenemos ahí estancado. Entonces, si estas iniciativas que estamos teniendo, hermanos, hermano Shuar, vamos a seguir emprendiendo, y también estamos tratando de dar también iniciativa, fortalecer las capacidades, emprendimiento. Por ejemplo, hace 2 semanas atrás hemos estado en una convocatoria de emprendedores, nuestros hermanos, hermanas que han estado participando. Hay algunos ganadores. Se va a hacer asistencia técnica, seguimiento, ¿no? Para que puedan mejorar la calidad de productividad, y también sobre caso de saber el sistema económico global ante a todo en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias, Pasón Quimaron. Muchísimas gracias, Ruth. De verdad, tus reflexiones creo que son muy importantes, ¿no? Destacar la importancia de conservar o pensar en conservar no solo los bosques, sino la conservación de la cosmovisión indígena, ¿no? Expresada en el buen vivir. Creo que nos has dejado, bueno, a todos, ¿no? Muchos aportes, muchas ideas para tomar en cuenta, así como todo el intercambio del día de hoy, ¿no? Está dejando definitivamente muchas ideas para tener en cuenta, no solo para el desarrollo de la propuesta del sello y este reto que tiene la Cámara de Comercio y todos nosotros como aliados, sino también en sí para lo que es impulsar los negocios inclusivos sostenibles, ¿no? A través de alianzas estratégicas entre pueblos indígenas y el sector privado. Muchas gracias a los participantes, a quienes nos han compartido sus reflexiones finales. Y ya para concluir, invitamos entonces a Shuar Velázquez, el presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas, para el cierre del evento. Muchas gracias nuevamente a todos por participar, y los dejamos con Shuar. Shuar, adelante. Muchas gracias, Marioli, perdón, que quiero agradecer la presencia de la hermana Ruth. Buen día. La hermana Ruth es una de las lideresas principales de la Amazonía, y esa visión que ella ha compartido la venimos compartiendo hace muchos años. El gran reto de los pueblos, aparte de temas de seguridad territorial, promover derechos de educación bilingüe intercultural y otros asuntos, es cómo generar una actividad económica que dé mejores oportunidades a las comunidades. Ruth tiene claro eso, estamos alineados y pensamos que de esta articulación tenemos nosotros que cumplir con nuestras comunidades, con nuestros pueblos indígenas, que más allá de otros temas urgentes también necesitan crear empleo, necesitan generar recursos financieros. Por eso la Cámara está con muchas limitaciones, pero sobre todo con muchas esperanzas y con mucha fe, trabajando sin decaer desde el año 2012, cuando se gestó la idea. De hecho, Quemito N, que es una asociación que ha promovido la Central Asháninka de Río N, una asociación de cacauteros,
es socio fundador de la Cámara. Y con ellos trabajamos de mano para que este sueño que poco a poco se está haciendo realidad sea el camino para que los pueblos podamos caminar de manera más completa. De modo que agradezco las palabras de Ruth y en nuevo camino. Segundo, quiero agradecer la presencia de la viceministra Lupe. Muchas gracias por sus palabras también. Creo que hay puntos de convergencia a través del grupo impulsor y este sello del buen vivir. 2021 tiene que ser un año donde trabajemos articuladamente con el MINAM y con otras instituciones. Creo que las palabras de la viceministra en representación de su sector nos motiva a seguir trabajando. 3, quiero agradecer a AIDER como socio estratégico, aliado principal en este proyecto, y también invitar al mismo tiempo a otras instituciones, ya sea de cooperación, ya sea del sector privado, a poner todos un granito de arena. Yo pienso que esa visión conjunta de trabajo compartido, podemos todos marchar, digamos, para un propósito mayor, que es ayudar a tener mejores recursos, mejor calidad de vida de los pueblos indígenas y de paso, ¿por qué no uno mismo, no? Porque precisamente la actividad emprendedora es eso, ayudar a los demás y ayudarse uno mismo. Pienso que esa es, digamos, la ruta que hay que seguir. Y también felicitar y agradecer todas las experiencias que van teniendo con la hermana Diana Mori, AGE, Grupo AGE, María con la empresa chocolatera y todos nuestros emprendedores. El 2020 Hola, Shuar. Parece que Shuar está teniendo problemas de conexión. Yo no lo escucho, me parece que se ha perdido su conexión. Estoy de vuelta. ¿Aló? Hola, Shuar, sí, te escuchamos. Sí, lamentablemente creo que Shuar está teniendo problemas de conexión. Bueno, quizás... Sí. Sí, Shuar, no te logramos escuchar. Pero bueno, si me permites entonces, yo podría proponer, vamos a dejar en el chat, como habíamos comentado, los datos de contacto para que puedan quienes deseen sumarse, ¿no?, a este llamado que ya se ha hecho, colaborar con esta propuesta del sello del buen vivir y de promover negocios inclusivos sostenibles, puedan también contactarse tanto con la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas como con AIDER, que en este caso está colaborando con la Cámara de Comercio y es el secretario técnico del grupo impulsor de bionegocios de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas. Me parece que Shuar ya no ha perdido conexión. Bueno, con esto nos despedimos, agradeciéndoles a todos por habernos acompañado el día de hoy. Espero que hayan disfrutado participar de este intercambio. Y quedamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un buen día.